el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, también ex embajador en México. Carlos, buenas noches. Gracias por haber venido. Placer. ¿Cuál es tu primera mirada teniendo en cuenta que el Belgrano Cargas transporta mercadería, pero que el gobierno decidirá ir un paso más allá en la privatización también de los trenes de pasajeros? Y un esquema laboral que tampoco queda claro en los pliegos o en lo primero que muestra el gobierno de la forma de hacer la licitación en esto. Bueno, es una historia, como tantos otros temas, es una historia que ya vimos, que se repite. Creo que ha sido una mala experiencia y se va a repetir de la misma manera mal. En general, como todo lo que estamos viendo con respecto al gobierno, ¿no? No es la primera vez que se toman este tipo de medidas. En particular, la despreocupación por el tema de la gente me parece que es una característica específica de este gobierno, ¿no? La verdad que ya lo ha hecho con la disolución de otros organismos, donde deja a los trabajadores y trabajadoras en una situación indefinida, que no saben si están despedidos, si van a tener trabajo. Yo creo que es una estrategia que vienen utilizando, ¿no? Bien, ahora, Carlos, ¿hasta cuándo puede soportar un trabajador todo lo que está sucediendo? Muchas personas ya perdieron su empleo. ¿Hasta cuándo puede soportarlo? Miren, yo creo que estamos llegando a un punto de no retorno. Me parece que con los vetos contra los jubilados y contra las universidades públicas, me parece que con esta violencia verbal que lo ha llevado a decir las barbaridades que ha dicho contra Cristina Fernández de Kirchner, la forma como ha tratado el fallecimiento del doctor Ginés González García, me parece que todo configura un cuadro de que se inicia una nueva etapa donde precisamente la paciencia, porque finalmente la prolongación del ajuste es la medida de la paciencia de los ajustados. Yo creo que eso es lo que se está acabando. Carlos, la reforma laboral que planteó el gobierno, que una parte la metió en la ley bases, la otra, obviamente vía el DNU 70/2023. ¿Perjudicó realmente el proceso de generación de empleo? Porque lo que estamos dando son datos de pérdida de empleo, no de generación de nuevos puestos de trabajo. Pero la pérdida de empleo proviene de horrores de política económica, no de reforma más, reforma menos. Para decirlo claro, una reforma laboral no resuelve, primero, ninguno de los problemas importantes que tiene la Argentina. Primero, se resuelven de otra manera, no con una reforma laboral. Me parecería que la reforma laboral va a resolver los problemas de bajos salarios, los problemas de desempleo que venimos arrastrando. Pero además es la reforma laboral en particular la que acaba de aprobar y reglamentar el gobierno. Yo la llamaría directamente una ley de precarización, porque a lo que apunta es una cosa muy curiosa, es a darle legalidad a la informalidad. Claro. Es decir, por ejemplo, todos han oído hablar de personal contratado. Esos 5 que podés tener. No, eso es otra. La locación de, por ejemplo, un contrato de locación de obra o locación de servicios. Bueno, que oculta la relación laboral. Claro. Eso es un fraude laboral, clarito. Tu cara no sé qué quiere decir, pero digo, lo conoces. Locación de servicios, claro. Sí, claro. Y, bueno, ¿qué han hecho? La han legalizado. Antes, el trabajador que estaba en esa situación podía ir a los tribunales, denunciarlo como fraude laboral y recuperaba sus derechos. Ahora, eso ha pasado a ser legal. Quiere decir que te pueden contratar por un contrato de locación de obras o de servicios y no te aplican la ley de contrato de trabajo. Este es el punto. O sea, no tenés vacaciones, no tenés aguinaldo. Todos los derechos que surgen de la ley no los tenés. Y así con varias figuras. Bien, ahora Carlos, esto implica que esa parte tiene que ver con que haya más ajuste, porque más ajuste implica que muchas personas queden en la calle y vayan a esa informalidad. No, el ajuste forma parte, el ajuste forma parte esencial de este gobierno, como ha formado parte esencial de todos
las 3 oportunidades anteriores que se han puesto en marcha políticas de este tipo, ¿no? Estoy haciendo la diferencia entre dictadura y democracia, por favor, porque hay diferencia entre la vida y la muerte. Pero digo, estas políticas son las mismas de Martínez de Oz. Por favor, invito a que veamos el discurso del 3 de abril del 76. Martínez de Oz anunció medidas en esta dirección. Fueron las mismas políticas que aplicó Cavallo en los 90 y fueron las mismas políticas que aplicó Macri. Todas terminaron fracasando. Nunca lograron una hegemonía definitiva, no lograron imponerlas, terminaron saltando por los aires. Esta vuelta va a pasar lo mismo, en la cuarta oportunidad va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Por aquello de que cuando tomás siempre las mismas medidas y las medidas fracasan, van a seguir fracasando. Gaby. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei se perdieron 13.000 empleadores y cerca de 260.000 puestos de trabajo. Ahora el gobierno lo que plantea es que con el hecho de que se acomode la economía financiera, la macroeconomía también, eso va a generar inversiones y puestos de trabajo. ¿Usted observa que puede haber inversiones que generen nuevos puestos de empleo en el corto plazo? Bueno, yo creo que ahí hay una lectura de cierta ignorancia y de cierta simplificación vinculada con la idea de que las inversiones van a venir porque ajustan, porque se deteriora la universidad, porque los científicos se van del país. En ese escenario no es cierto que los inversores... Habrá timberos, financistas que aprovecharán esa situación de deterioro de las relaciones sociales y humanas en un país para invertir. Pero los inversores en serio quieren otro escenario. Un escenario que este gobierno está deteriorando, ya creo, a niveles insoportables. ¿Pero quién gana con este modelo que está llevando adelante el gobierno de Milei? El mundo financiero. Ganan los que ganan siempre. A ver, no es un invento o una suposición mía. El propio presidente de la Nación ha dicho que quiere ir a la Argentina de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. ¿Lo ha dicho? Lo hemos escuchado todos. ¿Cómo era esa Argentina? Era una Argentina donde se exportaban granos y vacas y 100.000 familias, ¿no sé? Vivían bien y el resto, un conjunto de gringos y criollos, vivían en conventillos, en el campo abandonado, sin ningún tipo de derechos. Bueno, ellos creen poder repetir eso con, esta vez, exportando energía, exportando recursos naturales, que son dos productos que el mundo del futuro va a demandar, Carlos, de la Argentina, y nosotros lo vamos a vender sin agregar valor agregado, porque para eso sirve el BID, ¿no? Para mandar todo para afuera y nosotros, y el resultado va a ser un país, yo creo que por eso va a fracasar, es un país invivible. La Argentina, los argentinos no toleran ese tipo de ajuste permanente. Ahora, te digo, Carlos, en esto, datos también del CIPA, de los últimos meses, en lo que son los asalariados encima. Vamos, hablemos de los formales, porque de los informales es otra historia. Solamente los únicos que le ganaron 275% tuvieron de incremento fueron el sector del agro y después el sector de canteras, mineras y de todo lo que es extractivista. El resto estuvo por debajo, pero lo que me impactó es que en la otra punta de los que peor están son los salarios docentes. Bueno, pero si es en la Argentina que están construyendo, no debería sorprenderte porque además lo dicen. Estamos asistiendo a un escenario, hablemos de la pobreza, por ejemplo, ¿no? 11 puntos en 6 meses creció. Nunca, salvo en la época de la supercrisis del 2001. El empleo formal aumentó en un 71% los trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza. Digamos, estamos en el mismo nivel de pobreza del 2003, ahí cuando empezaba el gobierno de Néstor Kirchner, la herencia del 2001-2002. Entonces, ¿A usted le parece oportuno que se haga un paro el miércoles próximo? Y no sé si está esperando que todos los gremios hagan otra medida de fuerza. No, yo creo que
Este gobierno lo único que entiende es la movilización de la gente, por eso le han metido mucho miedo. Es muy difícil hacer un paro. Celebro que se haya tomado esa decisión y seguramente será acompañado por otros paros. Este es un momento donde hay que sumar, hay que movilizarse, hay que hacer un escudo para proteger, para que no sigan haciendo daño. Están haciendo mucho daño porque vos hablabas de las 11.000 empresas. Todavía no se han recuperado las 25.000 que se perdieron durante el gobierno de Macri. El deterioro que hemos tenido en el tejido socioeconómico de la pequeña y mediana empresa y de los trabajadores amerita que empiece a haber respuestas, por eso digo, como las que este gobierno está cosechando. Carlos, gracias por haber venido esta noche. Muy amable, muchas gracias. Bien, hay más información, dale. Último momento.